El Señor Jesucristo les bendiga grandemente y en este día quiero nuevamente hacer un video, y este video lo quiero hacer hablando acerca del bautismo, que es lo que nos habla del bautismo que fue anunciado por los apóstoles, que fue anunciado, que encontramos en la iglesia naciente del Señor Jesucristo. Y primeramente, como siempre, le quiero dar gracias a Dios por todas las bendiciones que me da cada día, y darle gracias también por su misericordia, porque Él es bueno con cada uno de nosotros, y yo creo que cada uno de nosotros tenemos un millón de gracias, un millón de razones por qué darle gracias cada día. Y primeramente, al hacer este video, quiero decir que simplemente quiero presentar lo que realmente nos habla la Biblia, qué es lo que la Biblia nos habla y en qué nombre bautizaron los apóstoles, y presentando con la misma Biblia qué es lo que nos dice acerca de ese bautismo. Y primeramente me voy a enfocar en el versículo que se encuentra en Mateo 28:19, que es un versículo pues que es muy conocido por muchas personas. Y en ese versículo, bueno, me voy a enfocar a hablar un poquito más desde más atrás, para poder irnos memorizando un poco más de lo que dice, porque no solamente se encuentra del bautismo, sino dice pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. En primer lugar, quiero hablar aquí que hay personas que rechazan, que dicen que Jesús no puede ser adorado. Aquí la Biblia nos habla claramente que los apóstoles le adoraron, entonces Jesús puede ser adorado. Muchas veces hay personas que no se atreven a adorar a Jesús porque tienen miedo, o personas que verdaderamente no creen que Jesús sea Dios mismo. Porque yo en los videos que he venido haciendo, he venido hablando pues de diferentes temas, pero yo creo que Dios se manifestó en carne, y que Jesús es ese Dios que se manifestó al mundo en carne. Y en el versículo 18 nos dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. A Jesús nos habla que se le fue dada toda la potestad en el cielo y en la tierra. Él tiene la potestad en los cielos y en la tierra. Y si Jesús tiene toda la potestad, Él tiene la potestad para perdonar pecados, para mandar, para ordenar, y Él es el que tiene el dominio sobre todo lo que existe, sobre todo lo que hay en los cielos, tanto en los cielos como en la tierra. En el versículo 19 empezamos a donde Jesús habla, donde habla Mateo, dice: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. El mandato es un mandato que todos como cristianos tenemos que hacerlo, de ir y hacer discípulos, de predicar el evangelio, porque somos rescatados del mundo, y Dios nos llama para que nosotros formemos parte de esa iglesia única, esa iglesia que Jesús fundó, porque solamente hay una iglesia, y esa iglesia es la iglesia de Jesucristo. Dice, y luego después nos dice: bautizándolos. Aquí es donde nos empieza a hablar del bautismo. Nos dice: bautizándolos en el nombre. Primeramente, quiero decirle a usted que está mirando este video que si usted nota, este nombre no está en plural, este nombre está en singular, habla de un nombre, no habla de más nombres. Luego nos dice: en el nombre. Ahora, ¿cuál es ese nombre? Porque después nos dice: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Ahora le pregunto yo a usted, o pregunto a cualquier persona que crea en este bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le pregunto a usted: si usted tiene un hijo, usted es
hijo de sus padres. Y también usted puede ser, vamos suponiendo, puede llegar a ser abuelo. Usted tendría 3 títulos, que sería hijo, padre, abuelo. Y ahora, ¿cuál sería su nombre? Porque si usted se identifica como padre, hijo, abuelo, o como abuelo, padre, hijo, ¿será que es un nombre? ¿O será que ese nombre sería válido? Si usted se presentara, vamos suponiendo, tuviera que identificarse en algún lugar, ¿sería correcto que usted se identificara como yo soy el abuelo, el padre, el hijo? O no sería correcto. Si usted va, vamos suponiendo, a un banco, le piden su nombre, necesitan su nombre, necesitan saber quién es usted para poder hacer todo lo que usted necesita hacer en esta tierra. Así lo mismo, cuando nos habla aquí, nos habla en el nombre del Padre. ¿Cuál es el nombre del Padre? En el nombre del Hijo. ¿Cuál es el nombre del Hijo? Y el nombre del Espíritu Santo. ¿Cuál sería el nombre del Espíritu Santo? Siendo que Padre es un título, Dios se hace llamar Padre, Dios se hace llamar Espíritu, porque Dios es Padre y es Espíritu y es Santo y es único, es omnipotente, omnisciente, es el Todopoderoso. Tiene tantos atributos que verdaderamente, pues, si nos ponemos a hablar de ellos, son tantos que no podríamos terminar, porque para mí, Dios es mi Padre, Dios es mi Salvador, Dios es mi Salvador, Dios es mi Redentor, Dios es el que me cuida, el que me sustenta. Y realmente tengo tantas formas de describir a ese Dios que verdaderamente es único, pero ese Dios tiene un nombre. Y como miramos también en Isaías, en el libro de Isaías 52:6, donde dice: y por lo tanto mi pueblo sabrá mi nombre. El pueblo de Israel conocía a Dios, el pueblo de Israel fue guiado por Dios en todo el desierto. Miramos cómo Dios hablaba a Moisés y Dios hablaba a los profetas. Entonces, ¿será que ese pueblo no conocía el nombre de Dios? ¿O por qué dice: por lo tanto mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día? ¿Y cuál era ese día? Porque aquí yo mismo que hablo estaré presente. ¿Y dónde fue donde Dios estuvo presente? Donde Dios se nos presentó, donde Dios vino a morar con nosotros. Si usted se da cuenta, en este versículo de San Mateo nos habla de un nombre, no habla de más de un nombre. Entonces, por lo tanto, toda persona que se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿será que son bien bautizados, o será que se están bautizando simplemente en títulos? Porque Dios dice: por lo tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Ahora usted que se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ¿será que ese es el nombre de Dios? ¿Será que usted está bautizado correctamente? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? ¿Realmente será que usted ya está formando parte de esa iglesia, por esa iglesia que viene el Señor Jesucristo? Porque nos dice claramente que Cristo viene por una iglesia. Nunca nos dice viene por las iglesias. Viene por una iglesia que lleva su nombre, que se santifica y que lo espera viviendo en santidad, apartada del mundo, viviendo para Él, haciendo lo que Dios le agrada. Después vemos en el versículo 20 que dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Qué preciosa promesa del Señor. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin. Amén. O sea que el Señor nos manda que enseñemos también todo lo que esté escrito acerca de Él. Y esos apóstoles estaban aprendiendo todo lo que el Señor les estaba mandando. Entonces, esos apóstoles, miramos aquí el mandato donde nos habla en el libro de Mateo. Pero después seguimos y miramos el segundo mandato, donde nos dice en el libro de San Marcos del 14, voy a leer del 14 hasta el 18 para irnos un poquito. Si no me alcanza el tiempo, pues voy a hacer la continuación de este video, y si me alcanza el tiempo, pues en un solo video lo resumo todo. Dice: pero después apareció, me equivoqué aquí un poco, dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿Cuántos de nosotros
seguimos con ese corazón duro, que no creemos que Jesús es el Salvador del mundo, que todo lo que está escrito aquí se va a cumplir. Dice, les reprochó la dureza de su corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo. Nuevamente miramos el mandato, ir por todo el mundo. Es algo que todos como cristianos debemos de hacerlo, de ir por todo el mundo. El llamado de Jesús, cuando Él nos llama y nos saca de las tinieblas en ese mundo perdido que nosotros estábamos, el mandato es ir por todo el mundo. Ir, dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, sin excepción de personas. Tenemos que ir y predicar el evangelio a todas las criaturas, a toda persona, a todo ser humano que está sufriendo, que está pasando por dificultades, por cosas difíciles, a todas personas que el diablo los tiene atados, personas que están atados en los vicios, en las drogas, en diferentes pecados, en diferentes prácticas del mundo. También el mandato puede ser a todas aquellas personas que aún siguen metidos en doctrinas que no es la doctrina verdadera, pero todo aquel que ha nacido de nuevo y que está lleno del Espíritu Santo y que cree en el Señor con todo el corazón, entendemos y creemos que Jesucristo es ese Dios verdadero. Dice el que creyere, dice, después nos dice en el 16, el que creyere, primeramente. He tenido a veces pláticas con algunas personas que dicen que el bautismo no es necesario, que porque el bautismo es simplemente que era simplemente para formar parte de la iglesia. Pero claramente nos dice el que creyere y fuere bautizado. Aquí nos habla el que creyere y fuere bautizado. O sea que quiere decir que el bautismo es necesario. Y tampoco no se necesita creer para poder ser bautizados. Necesitamos creer que Jesús es el Salvador, que Jesús es nuestro Dios, que Jesús es el que vino a este mundo y Él pagó el precio por nuestros pecados, por nuestras culpas, que nosotros no podíamos pagar con nada. El pecado, nosotros traíamos la herencia de Adán y veníamos contaminados con el pecado, estábamos realmente muertos en vida y nosotros solo no nos podíamos salvar. Entonces necesitamos creer que Jesús pagó el precio por nosotros y entregarle nuestra vida. Dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Pero aquí está lo bueno, dice, más el que no creyere será condenado. ¿Cuántas personas en estos tiempos no creen en el nombre de Jesús? Muchas personas lo están rechazando. ¿Por qué será que muchas personas están en una iglesia, alaban a Dios, le sirven a Dios con todo el corazón? Podemos mirarlo, pero hay una simple cosa, que rechazan el nombre de Jesús. ¿Y qué nos dice Hechos 4:12? Y en ningún otro hay salvación. Si nosotros meditamos, dice, ningún otro hay salvación, porque no existe otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No existe. Después nos dice, y estas señales seguirán a los que creen, no a los que creyeren, sino dice a los que creen, o sea, hablando en presente, a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, miramos aquí, ya estamos mirando el nombre. Jesús dice, en mi nombre, hablando nuevamente en singular, no en plural. Miramos en Mateo, como dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre singular. Aquí miramos nuevamente que dice, en mi nombre, un solo nombre, no habla de más nombres. Y al mirar, nos podemos ir dando cuenta que cuando nosotros somos bautizados, cualquier persona que sea bautizada en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, son simplemente títulos. Yo me bauticé en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, que es Jesucristo. Me bauticé en el nombre de Jesús, cumpliendo el mandato de Mateo 28:19.
que dice en el nombre, no dice nombres. Ahora, ¿por qué digo que cumpliendo el mandato? Porque si usted se da cuenta en San Lucas, el libro de San Lucas nos dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que esté escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Y nos habla que Jesús estaba cumpliendo todo lo que estaba escrito de él, todo lo que Jesús vino realizando. Vemos que realizó muchos milagros, muchos prodigios, porque todo eso estaba escrito. Como lo dije en el video que hice, video que es un solo Dios, en el libro de Isaías 35:4, ahí nos habla de todo lo que Dios mismo vendría y nos salvaría, y nos habla de todo lo que iba a suceder. Y nos dice, entonces les abrió el entendimiento. Si usted ve, sus apóstoles les abrió el entendimiento para que fueran a predicar el evangelio. Antes de enviarlos, les abrió el entendimiento para que ellos comprendieran y entendieran y se dieran cuenta quién es Jesús. Y estos apóstoles se dieron cuenta quién era Jesús y qué fue lo que Jesús vino a cumplir en esta tierra. Después nos dice, y que se predicase en su nombre. Vemos nuevamente singular, no plural. Vemos que dice en su nombre. Cuando miramos, siempre miramos en toda la Biblia cuando habla del nombre, que no habla en más de un nombre. Siempre nos habla en singular, nunca habla en la pluralidad de nombres. Porque, ¿cuál es el nombre? Ese nombre revelado es Jesús. Dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Primeramente dice arrepentimiento, que después lo vamos a ver en el libro de los Hechos, como Pedro anunció esto mismo. Porque hay muchas personas que dicen que nosotros nos obedecemos más bien a Pedro que lo que mandó el Señor Jesús. Pero aquí venimos mirando y les vengo demostrando con la palabra de Dios lo que nos manda la palabra y qué es lo que tenemos que obedecer. Y después dice que se predicase el arrepentimiento. El arrepentimiento, dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento. En el nombre de Jesús, porque ese es el único nombre. Y el perdón, si usted nota, dice perdón de pecados. El perdón está en el nombre de Jesús. Es necesario arrepentirse y creer en Jesucristo. Dicen todas las naciones. Si usted se da cuenta, es en todas las naciones, en todo lugar, en toda la tierra que está bajo el cielo. Dice, comenzando desde Jerusalén, y como vemos dónde empezó Pedro el primer sermón, en Jerusalén, y de ahí miramos que se fue expandiendo. Y el libro de los Hechos, por eso es llamado el libro de los Hechos, porque es los hechos de los apóstoles, que fue lo que los apóstoles predicaron, anunciaron y anduvieron ellos predicando por todo el mundo. Después dice, y vosotros, ¿quiénes? Los apóstoles, sois testigos de todas estas cosas. Si nos damos cuenta, dice, y vosotros sois testigos de todas estas cosas. Los apóstoles, ese Pedro que predicó el bautismo en el nombre de Jesús, aquí lo estaba llamando a que era testigo de todas las cosas. Después nos dice aquí, yo enviaré. ¿Quién envía la promesa? ¿Quién envía el Espíritu Santo? El Padre. Dice aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Como nos damos cuenta, miramos que solamente nos habla de un nombre. Y eso lo venimos demostrando solamente con la palabra. Usted puede revisar en la Biblia también y mirarse lo que he estado compartiendo aquí. No es bíblico. Usted mismo se puede dar cuenta que eso es lo que está escrito, y lo que está escrito es solamente un nombre. Y ese nombre es Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Perdón, un poquito que dice, Jesús se aparece a los 12. Dice, cuando llegó la noche, esto se encuentra en Juan
20:19. Es ya en el libro de Juan, para poder entrar en el libro de los Hechos. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y les mostró las manos y el costado, que eso también dice Jeremías 10, creo que es 10:12, donde dice: miran a quien traspasaron. Después nos dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibir el Espíritu. Si se da cuenta, ¿quién es el que da soplo de vida? ¿Quién es el que sopla para dar el Espíritu? Sino el Padre, el Señor Dios Todopoderoso. Y dice: recibir el Espíritu Santo, a quienes remitiere los pecados. Si se da cuenta usted, les son remitidos, y a quienes se los retuviere les son remitidos. Jesús mismo sopló y les dijo: recibir el Espíritu Santo. Ahora, cuando recibieron ellos la promesa del Padre, que Jesús les dijo: quedaos hasta que sean investidos de lo alto. Y dice aquí, dice en Hechos, en el libro de los Hechos 2, me voy a ir un poco apresurando porque el tiempo es un poco corto. Y si fueron todos llenos del Espíritu Santo. Bueno, me leo del libro de los Hechos 2:2, dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Como nos lo dice Marcos 16:17, dice: hablarán nuevas lenguas. Y muchas personas dicen que nosotros, los unicitarios, creemos en el bautismo de Jesús y que hacemos caso a lo que Pedro dijo. Ahora le pregunto: ¿de quién estaban siendo llenos ellos aquí? ¿No era del Espíritu Santo? Y la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿se perdonará? ¿Qué nos habla la Biblia? No nos dice que toda blasfemia contra el Hijo del Hombre les será perdonada, pero todo aquel que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Usted, que a veces se pone a contradecir y a decir que nosotros, los que somos bautizados en el nombre de Jesús, creemos más bien a Pedro que a lo que dijo Jesús en Mateo 28:19. Aquí nos habla claramente que aquí estaba Pedro y fue lleno del Espíritu Santo. Después de que aquí Pedro fue lleno del Espíritu Santo, ¿qué dijo Pedro en el primer sermón? En el primer sermón del libro de los Hechos, donde dice: Pedro les dijo, y recuerde que en San Marcos dice que se predicase en su nombre, en San Lucas 24:47 dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Y aquí dice: Pedro les dijo: arrepentíos. ¿A quién estaba obedeciendo Pedro cuando dice arrepentíos? Les está mandando que se arrepientan. Y dicen en San Lucas que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. Un nombre. ¿Qué está haciendo Pedro aquí? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón. ¿Se da cuenta? Para perdón de los pecados. Porque muchas personas dicen que el bautismo no es para perdón. ¿Qué miramos aquí? No dice para perdón de los pecados, dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo. En el 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.
y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Si usted se da cuenta, miramos ese Pedro, y aquí se encontraba Mateo también, porque dice que todos los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo. Aquí estaba Mateo. Usted ve que hay un Mateo que se levanta y dice: Pedro, ¿estás actuando equivocadamente? Pedro, el Señor no dijo bautizarnos no dijo en el nombre de Jesucristo, sino dijo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. No dijo nada, porque Mateo también sabía cuál era ese nombre, y ese nombre es en singular, no en plural, bautizándolos en el nombre del Padre. ¿Cuál es ese nombre? En el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es ese nombre? Aquí vemos que Pedro da el cumplimiento conforme a Mateo 28:19. Aquí Pedro está cumpliendo, aquí está Mateo, están todos los apóstoles, porque todos fueron llenos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les está confirmando porque estaban llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba sobre ellos. Quiere decir que Pedro y el Espíritu Santo estaban desobedeciendo a lo que Jesús dijo en lo que se dijo en Mateo 28:19. ¿Qué me podría usted contestar a esa pregunta? ¿Desobedecieron tanto Pedro como el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo los estaba guiando como Jesús mismo lo dijo? Que el Espíritu de verdad, Él daría testimonio de todas las cosas. El Espíritu Santo los guiaría a toda verdad. Entonces, si el Espíritu Santo los guiaría a toda verdad, ¿será que el Espíritu Santo y Pedro estaban desobedeciendo? ¿O será que muchos de nosotros estamos hablando por hacer una doctrina errónea, y por no estudiar bien las Escrituras, y por no pedirle al Señor Jesús que nos llene con su Santo Espíritu, y estamos actuando en contra, cuando a lo que estamos haciendo es acarreando condenación, cuando dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada? Es mejor pensar y meditar y pedirle al Señor y realmente reflexionar, porque no vamos a encontrar ningún otro bautismo. Muchas personas dicen: pero es que allí era para los judíos. Ok, yo estoy consciente que aquí el bautismo era para los judíos. Dice y le digo, en Hechos 2:38 era para los judíos, en Hechos 12-16 samaritanos el bautismo. En el libro de los Hechos 10:48 era para los gentiles, que somos nosotros gentiles. Después tenemos en el libro 19 del 1 al 5 era para los efesios. Después en el 22:16 Pablo relata su conversión. ¿Y ese bautismo en qué nombre fue? Fueron todos en el nombre de Jesús. Aquí le dejo los bautismos. En el libro de los Hechos, en el 10, miramos claramente, ya no, como nuevamente Pedro vuelve a mandar bautizar en el nombre del Señor Jesús. No miramos que haya cambiado el mandato. ¿Por qué Pedro siguió haciéndolo en el nombre de Jesús si el bautismo era solamente para los judíos? Pedro debía de haber cambiado, pero no cambió. Y dice aquí y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Aquí miramos, porque si me pongo a leer, pues todo es de cómo se fue formando cómo llegó el mensaje a los gentiles. Pues el tiempo no nos alcanzaría, porque es bastante, y estos videos pues son un poco pequeños. Y si usted mira, los gentiles fueron bautizados también en el nombre de Jesús. Usted y yo somos gentiles, y nosotros como gentiles que creemos en Jesús necesitamos también ser bautizados en su nombre para pasar a formar parte de la iglesia de Jesús. Dice: más a todos, en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted ve, el nombre es muy importante. Ese nombre que nos habla que es el nombre sobre todo nombre, Filipenses 2:9 al 10, dice que es el nombre que es sobre todo nombre. Cuando habla sobre todo nombre, quiere decir que está por encima de todo nombre, por encima del título del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, también está por encima, porque ese es un nombre que dice que está sobre todo nombre. Y sabemos que es el nombre
de Dios, que Dios se manifestó en carne, y ese es el nombre, Jesús. Dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y vinimos mirando que el bautismo era para perdón de los pecados. En el libro de los Hechos, del 12 al 16, tenemos el otro bautismo que también fue en el nombre del Señor Jesús. En el libro de los Hechos 19, del 1 al 5, también miramos a unos que ya habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Y cuando se encontraron con Pablo, Pablo no les dijo, están bien. Dice, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y Pablo no les dijo, ya estás bien, ya quedaron bien. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel. ¿Quién era aquel? Jesús, que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Si usted se da cuenta, no cambia el bautismo, y el bautismo fue para los efesios. Aquí miramos, este bautismo fue para los efesios. Después Pablo relata su bautismo en el Hechos 22, 16. Y no encontramos ningún otro bautismo. Si usted quiere revisar más versículos, le puedo, como el tiempo es un poco, también está Colosenses 3:17, que todo lo que hagamos tiene que ser en el nombre de Jesús. Tenemos Filipenses, como lo dije, 2, 9 al 10, que no hay otro nombre bajo el cielo, que es el nombre que es sobre todo nombre. Tenemos Isaías 45:23. Hechos 10:48, ya lo dijimos, fueron bautizados los gentiles. Hechos 19, del 1 al 5, fueron bautizados los efesios. Hechos 22:16, Pablo relata su conversión. Romanos 6:3, Gálatas 3:27, Primera de Corintios 12:13, Efesios 4:5, Hechos 16:15, Hechos 16:33, Hechos 18:8, Primera de Corintios 1:14-16, Colosenses 2:11 al 12. Por último dice, la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero, para todos aquellos que... Mateo 12, permítame, déjelo, no lo tengo tan en claro, pero podemos, Mateo 12, no sé si es 30, pero con estos versículos que he venido presentando, yo le digo a usted, mi amigo, mi amiga, que vea este video, y si usted ha sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, usted simplemente le invocaron títulos, y eso no es un bautismo que esté en la Biblia. Nos dice, el que no es conmigo dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Mateo 12:31, la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada, y esto se lo leo porque los apóstoles todos eran llenos del Espíritu Santo, y muchas personas contradicen la doctrina de los apóstoles, y usted puede mirar el mandato que Jesús les dio desde Mateo, Marcos, Lucas, San Juan, y miramos que en el libro de los Hechos del 2 en adelante fueron todos llenos del Espíritu Santo. Después miramos en el libro de los Hechos del 2:15 en adelante cómo empezaron a predicar. Pedro empezó con el primer sermón y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Después miramos en el libro mismo de los Hechos, en el 8:12 al 16, que también fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Miramos en Hechos 10:48 cómo los gentiles se bautizan y en el nombre de Jesús, y esos que estaban bautizando estaban llenos del Espíritu Santo, y esos que estaban allí habían sido enviados por Jesús, y Jesús les abrió el entendimiento para que cumplieran las Escrituras. Después de que Jesús fue resucitado, estuvo con ellos
Dice que como por 40 días estuvo con ellos enseñándoles y hablándoles acerca de todas las cosas. Y vemos también en el libro de los Hechos 19:5 cómo Pablo manda a que se vuelvan a bautizar, y después miramos en cómo Pablo relata su conversión. Ahora le digo a usted, revise los versículos y medite y pídale al Señor que le revele. Si usted aún no ha sido bautizado en el nombre del Señor Jesús, aún no ha formado parte de la familia del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo viene por su iglesia, no viene por las iglesias. Y por último le digo que no estoy haciendo este video con la intención de atacar a nadie, pero sí con la intención de demostrar con la Biblia, con las Escrituras, que el Espíritu Santo estaba apoyando a los apóstoles y que ellos estaban llenos del Espíritu Santo y que no bautizaron en ningún otro nombre, y que el único nombre que es sobre todo nombre, como nos lo dice Hechos 4:12, es Jesús, y es el nombre sobre todo nombre. El Señor Jesucristo me le bendiga grandemente, y puede dejar sus comentarios, puede hacer sus análisis, y como le digo, la intención no estoy en contra de nadie ni contra ninguna persona, porque dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra el enemigo, y es el enemigo el que está más interesado en que usted no se bautice en el nombre de Jesús, porque en ese nombre es en el que se echan demonios, se expulsan demonios, en ese nombre se hace todo, completamente todo, no hay nada que no se haga, todo lo que se hace es en el nombre de Jesús. El Señor Jesucristo le bendiga grandemente.